Después de 17 años de matrimonio en Chamartín, abrí la puerta de mi casa en la calle Colombia y encontré a la hija que mi marido jamás me había mencionado. Hola y gracias por acompañarme en este video. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte al canal para ayudarme a alcanzar los 3.000 suscriptores. Tu apoyo realmente marca la diferencia. No olvides dejar tu like para que más personas puedan descubrir esta historia. Cada video está hecho con dedicación y mucho esfuerzo para ustedes. Compártelo con tus amigos y quédate hasta el final. Espero que lo disfrutes. Y no venía solo el pasado. Venía con maleta. La vi antes de oírla respirar. 18 años. Gabardina beige demasiado fina para el invierno de Madrid. Una maleta rosada apoyada contra la pared del portal. Hola, ¿puedo pasar? Sentí cómo algo se cerraba dentro de mí. La mandíbula, el estómago, la certeza. ¿Quién eres? Me miró con una mezcla extraña de vergüenza y determinación. Soy la hija de tu marido, de Álvaro Martín. El nombre de mi marido en boca de otra persona siempre suena distinto, pero así sonó extranjero. El aire se quedó suspendido en mis pulmones. Eso es imposible. Él no lo sabe. Ahí cambió todo, porque la traición no siempre empieza con una mentira. A veces empieza con un silencio que dura 20 años. Su madre, dijo, se quedó embarazada y decidió no contarle nada. Vivían en Sevilla. Se separaron antes de que ella naciera. Hace 6 meses su madre murió. Antes de morir le dio la dirección de su padre. Nuestra dirección. No pensaba venir, añadió, pero no tengo dónde quedarme. Estoy estudiando en la Complutense. Ya no puedo pagar el alquiler. Me quedé mirándola, buscando en su cara algo de Álvaro, la inclinación de la cabeza, el modo de fruncir los labios. Algo, nada claro, y sin embargo algo. Pasa, dije al fin. La maleta se atascó en el umbral. Tuve que ayudarla a meterla en mi casa, en mi vida. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. La habitación de invitados estaba intacta desde hacía años. La decoramos pensando que algún día sería un cuarto infantil. Nunca lo fue. Ella dejó la maleta junto a la cama. María, dijo bajando la mirada. ¿Sí? Estoy embarazada. El segundo golpe llegó sin aviso. ¿Cómo que embarazada? De 2 meses. El cuerpo tiene una forma muy concreta de reaccionar a la sorpresa. Se enfría, se endurece, se protege. El padre lo sabe. Negó con la cabeza. Es empresario. Tiene una empresa en Pozuelo. Yo no sé cómo va a reaccionar. Entonces habrá que decírselo. Silencio. Está casado. Ahí respiré más despacio, porque hay frases que abren heridas colectivas. Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas. Pensé en eso mientras la observaba. Un hombre casado, una chica joven, un embarazo, la historia de siempre, ¿o no? Esa noche escribí a Álvaro. Tenemos que hablar. Ha venido alguien. Leyó el mensaje a las 10:30. No respondió. A las 11:57 llegó el texto. Que se quede. Mañana llego y hablamos. Nada más. Dormí poco. El sonido del agua en el baño me despertó al amanecer. Por un segundo olvidé que ya no estaba sola en casa. Los pasos descalzos por el pasillo me devolvieron a la realidad. Hay zapatillas en la entrada, le dije desde la puerta. Estoy acostumbrada a ir descalza. Álvaro también lo hacía. Ese pequeño detalle me atravesó. ¿Estoy exagerando? ¿O las coincidencias no existen cuando se trata de hombres que ocultan partes de su vida? Por la tarde, Lucía se maquillaba frente al espejo del salón. En el sofá había un vestido azul oscuro. ¿Vas a salir? Quiero causar buena impresión. Sonrió. Pero en esa sonrisa había algo más que nervios. Había expectativa. Decidí arreglarme yo también. Nunca había recibido a Álvaro así. Tacones, vestido rojo, labios marcados. Esperamos juntas en la entrada. La llave giró en la cerradura. Entró sonriendo. Cansado del viaje desde Barcelona. Traje gris,
maletín. Su sonrisa murió en segundos. Miró a Lucía. Me miró a mí. Volvió a mirarla a ella. Hola, papá. La palabra cayó pesada. Él no habló. Se quitó el abrigo con movimientos mecánicos. Se sentó en el taburete de la entrada como si necesitara sostenerse. Lucía dio un paso adelante. He venido porque no tengo dónde vivir. Mamá murió. Me dio tu dirección. Álvaro seguía callado, demasiado callado. El silencio también es una respuesta. Hemos preparado cena, dije yo, suave. Pasa al salón. En ese instante, por primera vez, una pregunta se instaló dentro de mí como un eco imposible de ignorar. Si él no sabía que tenía una hija, ¿por qué no parecía sorprendido de verla? Intenté suavizar la cena. Mira qué hija tan guapa tienes, dije, forzando una sonrisa. ¿Cómo conociste a su madre? Álvaro ni siquiera levantó la vista del plato. Ahora no, Laura. Estoy cansado del viaje. Cansado. Siempre cansado cuando la conversación se acerca demasiado a la verdad. Cenamos casi en silencio. Los cubiertos sonaban más que nuestras voces. Lucía se quedará unos días, dije. No era una pregunta. Yo intentaré conseguir residencia en la universidad, añadió ella en voz baja. Miré a Álvaro. ¿No dices nada? Claro, que se quede, respondió observando el mantel como si allí estuviera escrita la solución. Algo no encajaba. Cuando Lucía se fue a su habitación, cerrando despacio lo miré. 17 años intentando ser padres. ¿Y tú, en cambio? Una vez, y ya. ¿Una vez qué? Preguntó casi en susurro. Con su madre. Una vez y nació una hija, y además embarazada. Se quedó rígido. ¿Embarazada? De 2 meses. La sangre desapareció de su cara. ¿De cuánto has dicho? 2 meses, tragó saliva. Entonces, aún se puede... Bajó la voz. Quizá podría abortar. Me quedé helada. Estás loco. Es tu hija. Vas a ser abuelo. Le sudaba la frente. Demasiado para alguien sorprendido. ¿Era impresión o miedo? Voy a hablar con ella, dijo levantándose. Lo vi desaparecer por el pasillo. Esa noche casi no durmió. Se movía inquieto, como quien calcula. Por la mañana, el sonido de la ducha volvió a romper la casa. Los pasos descalzos de Lucía cruzaron el pasillo. Álvaro también se levantó. ¿Dónde vas? La llevo a la Complutense. Quedamos ayer. No recordaba que lo hubieran hablado delante de mí. Puedo ir con vosotros. Tengo que pasar luego por la oficina. Prepárate y luego te recojo, dijo rápido saliendo antes de que pudiera insistir. Desde el dormitorio escuché la cocina, el hervidor, voces bajas y después una risa. No una risa incómoda, no una risa nerviosa, una risa cómplice. Me obligué a no pensar mal, pero cuando el oído reconoce una entonación íntima, es difícil engañarse. Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas. La puerta se cerró. Tacones, su gabardina rozando la pared. Álvaro volvió media hora después. No estaba lista, dijo extraño. ¿Qué pasa? Nada. Demasiadas cosas de golpe. Caminaba de un lado a otro. Quizá habría que comprarle un piso, murmuró. Si el padre no responde... ¿Has averiguado quién es? No lo dice. Parecía más preocupado por ese hombre que por su propia hija. No puede enfrentarse sola a él, insistí. Ahora tiene padre. Tiene tu apoyo. Asintió sin mirarme. Al día siguiente volvió a llevarla. Después se fue a la oficina. Yo trabajé desde casa. Por la tarde tenía dentista en la clínica de la calle Serrano. Luego peluquería en un salón de Ortega y Gasset. Regresé tarde. La casa estaba a oscuras. Solo la habitación de Lucía tenía luz. Escuché la voz de Álvaro. No era suave. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? Me detuve. Me echaron del piso, respondió ella. Me retrasé con el alquiler.
Te hice la transferencia a tiempo. ¿En qué te gastaste el dinero? Siempre igual. El corazón empezó a latirme en los oídos. Transferencia. Siempre. Intenté llamarte y estabas sin cobertura, decía ella. Quedamos en que del segundo ingreso pagabas el alquiler. Lo demás, haz lo que quieras. Ingreso. Segundo. Es que me apetecían hamburguesas. Sollozó. Muchísimas. No pude evitarlo. Él suspiró. ¿Te lo has gastado en eso? No todo. Pensé que la casera esperaría como la otra vez. Pero mañana tengo que irme. Por favor, Álvaro, pide una hamburguesa. Silencio. Vale. Llega en media hora. Su tono cambió. Se volvió protector. Luego, un beso. Un beso húmedo, claro, inconfundible. No el beso de un padre a una hija. El aire me faltó. ¿Y qué pretendías viniendo aquí? Volvió a decir él. ¿No tenías otra opción? Marta no me dejó quedarme. Su novio está en casa. La conversación seguía. Yo ya no escuchaba palabras, solo una certeza creciendo como una grieta imposible de tapar. Si le hacía transferencias, si hablaban de segundo ingreso, si discutían como dos adultos con historia, entonces la pregunta dejó de ser incómoda. Con Marta discutí la semana pasada, y a casa de Verónica ya no podía volver. La voz de Lucía sonaba irritada, demasiado cómoda. ¿Y lo de ser mi hija también fue idea tuya?, preguntó Álvaro en voz baja. Silencio. ¿Y qué querías que dijera? Hola, estoy enamorada de tu marido y estoy embarazada, respondió ella entre lágrimas fingidas. Había que inventar algo. El mundo no se rompió. Se deshizo en silencio. ¿Y ahora qué hago?, siguió él. ¿De dónde saco un padre para tu hijo? Laura me dice que proteja a mi hija. Laura, yo. Déjala ya, contestó Lucía. Ella no puede darte hijos, yo sí. Yo te quiero. Ella envejece, yo no. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Ahí estaba la verdad. Sin maquillaje, sin guión. Abrí la puerta sin hacer ruido. Bajé al patio interior de nuestra finca en Chamartín. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo actuarías en esta situación? Es importante para mí escuchar a cada uno de ustedes. El aire templado de la noche me secó las lágrimas. La traición no empieza en la cama. Empieza cuando te convierten en espectadora de tu propia vida. Sonó el móvil. ¿Dónde estás?, preguntó Álvaro. Demasiada dulzura. Dando un paseo. Date prisa. A Lucía se le han antojado hamburguesas. He pedido también postres. La mimas mucho. No a ella, al bebé, bromeó. Colgué. El plan empezó a formarse en mi cabeza con una claridad casi fría. Los días siguientes fueron una representación constante. Risas compartidas al entrar, susurros en la cocina, salidas a la universidad cada mañana. Yo observaba, sin discutir, sin llorar delante de ellos. Una tarde entraron como siempre, eufóricos, cómplices. Lucía se encerró en su habitación. Álvaro se dejó caer en su sillón favorito. ¿Has encontrado ya al padre de mi nieto?, pregunté marcando la palabra. Sí, pero hay que ir con cuidado, mintió. El piso ya lo tenemos visto. Incluso he dado la señal. Eso sí era verdad. ¿Cuándo os vais?, me miró extrañado. Lucía puede irse cuando quiera. No, vosotros. El silencio fue inmediato. ¿Qué dices? Que esta casa es mía, y no quiero volver a verte en ella. Su cara perdió color. ¿Qué ha pasado, Laura? Que tu amante está embarazada, y tú has metido a esa mujer en mi casa haciéndola pasar por tu hija. ¿Cómo lo sabes? Ahí estaba el miedo real. Ella habló demasiado, pero tranquila. Miré a Lucía, que apareció en la puerta con la bata mal cerrada. Tu teatro fue impecable. Sus ojos brillaban. Creía que había ganado. «¿Ves? Te deja libre», dijo ilusionada. Álvaro se levantó despacio. ¿Vas a pedir el divorcio? Sí.
¿Y la empresa? Ahí estaba la verdadera preocupación. Las nuevas delegaciones ya no son tuyas. Los estatutos cambiaron hace meses. Su expresión fue pura incredulidad. Eres una víbora. No pongas etiquetas. Podría usar otras peores. Lucía intentaba abrazarlo. Ahora estaremos juntos. Él no sonreía. Se fueron esa misma noche. Al amanecer cambié las cerraduras. Metí su ropa en bolsas grandes. Las dejé en mi coche. Algún día se las haría llegar. Pasé el día siguiente entre abogados en la calle Serrano y reuniones con los directores de las nuevas sedes en Valencia y Sevilla. Recuperar el control no hace ruido, pero libera. Al tercer día, algo me obligó a parar. Un retraso, un presentimiento. Fui a la clínica donde me atendía la doctora Beltrán, en el Hospital Universitario La Paz. Sonrió antes de hablar. Enhorabuena, Laura. ¿Por qué? 6 semanas. El tiempo se detuvo. 6. Salí al aparcamiento. Me senté en el coche, las manos sobre el volante. No lloré, no reí, solo entendí. La vida no siempre compensa, pero a veces equilibra. Perdonar es una opción, respetarte es una obligación. Así que era eso. Estaba sola, pero no del todo. Arranqué el coche y conduje hasta el salón de belleza en la calle Serrano. Tenía la cita desde hacía semanas, antes de que todo estallara, antes de que mi casa dejara de ser mi casa. Me senté frente al espejo. La estilista recortaba las puntas con precisión, hablaba de tratamientos de hidratación, de mascarillas nutritivas, de brillo. Yo asentía, pero pensaba en otra cosa. 17 años. Una empresa levantada desde cero en Madrid, reuniones en Valencia, delegaciones en Sevilla, firmas, riesgos, decisiones, y ahora todo era mío. También el hijo que crecía dentro de mí. Respiré hondo. No era euforia, no era tristeza. Era algo más firme, más limpio. El cuerpo relajado, los hombros sueltos, una media sonrisa que no necesitaba explicación. Ella envejece, yo no. Recordé esa frase, y por primera vez no dolió, porque la juventud no es la piel, es la dignidad. Salí del salón y el aire de Madrid me pareció distinto, más claro, más ligero. Caminé despacio hacia el coche con los hombros rectos, sin mirar el móvil, sin esperar mensajes. La vida seguía, pero no como antes. Nueva empresa bajo mi dirección, nueva vida creciendo en silencio, nueva casa sin mentiras. La traición me rompió el matrimonio, pero me devolvió a mí. La tranquilidad duró exactamente 12 días. 12 días de silencio, 12 días sin llamadas, sin mensajes de Álvaro, sin noticias de Lucía. Demasiado silencio. El abogado avanzaba rápido. La empresa ya estaba legalmente blindada. Las cuentas revisadas, las delegaciones informadas. Yo dormía mejor, o eso creía. Hasta que una mañana, al salir de la revisión en La Paz, vi su coche al otro lado de la calle, el Audi gris. No se bajó, solo estaba allí, observando. No crucé, no saludé, no huí. Conduje hasta casa. Esa misma tarde llegó un mensaje. Tenemos que hablar, no sabes todo. No respondí. A los 5 minutos, otro. Lucía no está conmigo. Ahí sí respiré distinto. No estaba con él. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué significa eso?, escribí. Tardó casi 1 hora en contestar. Se ha ido. Nada más. Esa noche no dormí. No por él, por el bebé. Porque la inestabilidad ajena siempre salpica. A la mañana siguiente llamó un número desconocido. Contesté. Silencio. Después una respiración conocida. Laura. Era Lucía. Pero su voz no era la misma. No había desafío. No había dulzura fingida. Había miedo. Necesito hablar contigo. No con él. Conmigo. Nos citamos en una cafetería discreta en el barrio de Salamanca. Entró sin maquillaje, sin sonrisa, sin seguridad. Se sentó frente a mí. No estoy embarazada. El mundo no se detuvo esta vez. Se reordenó.
¿Cómo? Nunca lo estuve. Me miró por primera vez sin máscaras. Fue idea suya. Sentí frío. ¿De quién? De Álvaro. No respondí. Me dijo que si fingíamos un embarazo tú no sospecharías, que te centrarías en eso, que el papel de hija era más creíble si estaba en apuros. Cada palabra era un clavo. Entonces, ¿qué eras tú? Su amante, desde hace 2 años. 2, no 20, 2, lo suficiente para planear. Me prometió que lo dejaría todo, que tú no podías tener hijos, que estaba atrapado, clásico, siempre el mismo guión. ¿Y ahora? Ahora ha desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Vacío cuentas. Cerró su despacho. El piso que compró no está a mi nombre, no está a su nombre. Está en una sociedad que no existe. La sangre me golpeó las sienes. ¿Qué has hecho? Vine a advertirte. Silencio. ¿De qué? La empresa. Ahí entendí. La delegación nueva en Málaga. Las transferencias recientes. Los poderes que firmé meses atrás sin revisarlos al detalle. El plan no era irse conmigo. Era irse con todo. La traición no era sentimental. Era financiera. Salí de la cafetería sin despedirme. Llamé a mi abogado. Llamé al banco. Llamé a cada responsable de sede. Movimientos bloqueados. Cuentas congeladas. Transferencias en revisión. Esa noche, por primera vez, sentí rabia pura. No por el matrimonio, por la estrategia. Porque mientras yo defendía mi dignidad, él calculaba cifras. Y entonces llegó el verdadero giro. El banco confirmó algo inesperado. No había vaciado nada. Lo había intentado. Pero las nuevas cláusulas de protección, las que yo añadí tras la primera sospecha, exigían doble autorización. La mía, siempre la mía. Intentó mover el dinero. No pudo. Intentó vender participaciones. No pudo. Intentó desaparecer con lo que no era suyo y fracasó. 2 días después me llamó. Su voz ya no era segura. Laura, tenemos que hablar. No. Me han bloqueado todo. Correcto. Esto no es lo que parece. Sonreí. Por fin algo que sí es exactamente lo que parece. Colgué. Pensé que ahí terminaba, pero la vida aún guardaba su última carta. Una semana después, la doctora Beltrán pidió repetir pruebas. Hay algo que no encaja, dijo. El aire volvió a espesarse. Nuevas analíticas, nueva ecografía, nueva espera. 2 días eternos. Volví a su consulta. No sonreía esta vez. No hay embarazo, Laura. Silencio. Fue un error en la primera analítica. No lloré, no grité, no me derrumbé. Me quedé quieta. Entonces comprendí algo esencial. Durante semanas creí que lo había perdido todo y luego que lo había recuperado todo. Ni una cosa ni la otra. Lo único real era esto. Yo, sin marido, sin amante ajena, sin embarazo, sin mentiras, pero intacta. Salí del hospital, respiré. El teléfono vibró. Mensaje de Lucía. Se ha ido del país. Lo leí, lo borré y seguí caminando, porque al final la verdadera herencia no era un hijo, no era una empresa, era una lección. Cuando una mujer deja de mendigar amor y empieza a elegir respeto, los hombres que vivían de su sombra ya no tienen dónde esconderse. Y ahora dime tú, si hubieras descubierto que todo era una mentira calculada, ¿habrías buscado justicia o simplemente habrías seguido adelante sin mirar atrás?